El tema que está anunciado es la pedagogía como arte de gobierno de sí y de los otros, disciplina o libertad. Quisiera de todos modos hacer una pequeña retomada de las dos sesiones anteriores para empatar con esta, que será la penúltima. Recuerden ustedes que en la primera conferencia, Pedagogización de la Sociedad y Crisis de la Educación, habíamos planteado fundamentalmente unos cuestionamientos a propósito de lo que sería una crítica a la pedagogía, de lo que sería pensar hoy de manera crítica la pedagogía, que justamente no tenía que ver con la idea de unas pedagogías críticas, sino más bien en otro sentido que dejé anunciado y que espero poder concretar al final en la última sesión. Igualmente señalaba que en esta conferencia que ese concepto de pedagogización de la sociedad que está hoy al corriente en los medios educativos y pedagógicos, no solo aquí o no tanto aquí en nuestro país como en otros contextos, justamente tenía una consecuencia paradójica que era el debilitamiento de la pedagogía, el debilitamiento de lo que se podría llamar como ese campo disciplinar en términos del contexto europeo por lo menos, o de lo que aquí podríamos llamar el campo intelectual de la educación, que fue en algún momento, o lo que otros colegas llaman el campo conceptual de la pedagogía. En fin, esa era como una consecuencia de ese proceso de pedagogización de la sociedad. En la segunda conferencia intenté mostrar cómo la modernidad podría ser leída en clave pedagógica, y eso significaba fundamentalmente que se podría pensar que aquello que los historiadores y los científicos sociales llaman modernidad podría corresponder a ese momento en el que se comienza a expandir la escolarización por amplios sectores de la población. Se llama el inicio de ese proceso de masificación de la escolarización, y que coincide también con la expansión del problema del gobierno o del gobernamiento, según lo analizó Foucault en algunos de sus últimos cursos. Y ese fue básicamente como el tema de esa segunda conferencia. Ahí buscaba establecer una relación también entre la propuesta, la idea de Comenio de una pampedia, y esa idea de panescolia que implicaba pensar el mundo como una escuela en el siglo XVII, cómo es posible encontrar unas semejanzas con esa idea de pedagogización social hoy, esa idea de educación permanente y esa idea de un aprendiz o el sujeto contemporáneo, el individuo contemporáneo, básicamente como un aprendiz permanente a lo largo de toda la vida. Y eso pues ratificaba un poco la idea de lo que yo llamaba esa modernidad pensada desde el punto de vista de la pedagogía, es decir, pensada más bien como un proceso de pedagogización que se inicia en el siglo XVII y que llega hasta el siglo XXI. Obviamente no quiere decir eso un proceso evolutivo, ya también hablé de eso. En fin. Y en esta tercera sesión, un poco más extensa, pero me parece muy fundamental, en tanto pretendo mostrar cómo es posible hacer una lectura de la pedagogía entendida fundamentalmente como ese arte de gobierno de sí y de los otros. Y básicamente me sustento en eso a propósito de una mirada, digamos así, en una perspectiva arqueológica de dos conceptos del campo del saber pedagógico, que son el de institutio y el de eruditio, dos términos latinos que aparecen en el siglo XVII y XVIII y que son elementos importantes y claves para entender este problema de la pedagogía como un asunto de gobernamiento de sí y de los otros. Eso es básicamente lo que pretendo hacer entonces en esta sesión de hoy. Bueno, en la era de la sociedad del aprendizaje, en este momento histórico en el cual la educación es considerada como uno de los derechos fundamentales, parece obvio que toda la población, sin excepción, pase por la escuela. Pero esta idea, es decir, la necesidad de que tal cosa acontezca, es un hecho relativamente reciente y hasta curioso en la historia de la humanidad. ¿Cómo y por qué apareció en la historia de Occidente la necesidad de enseñar todo a todos a través de un método único y en un espacio cerrado y aislado bajo la dirección de un maestro? Alejándonos de las perspectivas centradas en el progreso de la humanidad y en la evolución lineal,
Separándonos de una idea teleológica de la historia, sería preciso reconocer que múltiples factores entre el azar y la necesidad llevaron a tal estado de cosas. Algunos historiadores contemporáneos de la educación señalan que el movimiento masivo de escolarización de la población, movimiento que despegó a partir del siglo XVIII bajo el auspicio de la expansión del pietismo y el puritanismo, tuvo sin embargo un verdadero inicio en los siglos XVI y XVII. Según Hunter, uno de los historiadores de la educación que hace este planteamiento, el surgimiento de este movimiento estuvo íntimamente relacionado con la expansión de lo que Michel Foucault llamó las disciplinas. El surgimiento de una educación popular en estados como Prusia y Austria no coincidió ni con el capitalismo ni con la industrialización, y de hecho con ningún otro agente historicista que tratara de convertir la educación en uno de los polos de su gran dialéctica. Y aunque el surgimiento de los sistemas escolares cristianos pudiese haber coincidido aproximadamente con la aparición del Estado administrativo, tales sistemas fueron el producto de una historia autónoma, al menos por lo que se refiere a su inspiración inicial y a su organización. Fueron la expresión y el instrumento de un esfuerzo específicamente religioso por cristianizar a los campesinos europeos y posteriormente a los indígenas americanos. Formaron parte de un movimiento mucho más amplio, a través del cual las iglesias reformadas trataron de transferir la disciplina espiritual a la vida cotidiana, utilizando los mecanismos administrativos de la parroquia para organizar las escuelas dominicales primero y las escuelas diurnas parroquiales posteriormente. Esa es una idea de Hunter. En su curso titulado El poder psiquiátrico, 1973-74, el profesor Foucault había señalado la procedencia religiosa del poder disciplinar y su extensión más allá de los monasterios y durante los siglos previos a la Reforma hacia las distintas comunidades laicas como parte del proceso de cristianización iniciado en el siglo XIV, particularmente con el movimiento de los hermanos de la vida común. Teniendo en cuenta que tal proceso de disciplinarización de amplios sectores de la población implicó una transformación de las costumbres, una intensa y extensa moralización de la población y su alfabetización, tal proceso puede ser leído también como un proceso de pedagogización social. A fin de cuentas, y como es analizado, o como se analizó en otras partes y anteriormente, la disciplina, en el marco de la vida cristiana donde nació y se perfeccionó, era una técnica pedagógica que requería cierta severidad y ciertas condiciones particulares de ejercicio. Según esta idea, y sirviéndome del trabajo de Senelard sobre las artes de gobierno, señalaré las líneas más generales del desarrollo del progreso de pedagogización o disciplinarización de la población europea entre los siglos XIV y XVII, proceso que llevó a la constitución de lo que se podría denominar una sociedad de la enseñanza o una sociedad enseñante. Umbral tecnológico del arte de educar. Yo trato de establecer ahí como dos momentos en este proceso, uno que llamé umbral tecnológico y el otro sería el umbral epistemológico de ese arte de educar, cuando aparece fundamentalmente la didáctica, por ejemplo, ya como un saber constituido. Entonces, en este umbral tecnológico, digo, en el paso del umbral tecnológico del poder disciplinar que analiza Foucault, es posible el encuentro y la articulación de dos procesos: la expansión del pastorado cristiano entre los siglos XIV y XVII y la aparición de la razón de Estado en el siglo XVII, un proceso de orden religioso y otro de orden político. A través de las técnicas disciplinarias aisladas en las instituciones monásticas durante la Edad Media, el poder pastoral, llamado por Senelard el régimen, consiguió entre el Renacimiento y el siglo XVIII expandirse en la población bajo la forma del adoctrinamiento, la escolarización y la moralización. A partir del siglo XVII, y también gracias a las técnicas disciplinarias constitutivas de la policía, el poder político, o sea el regnum, el reino, dio forma a la res pública. Sobre el concepto de policía es importante hacer una aclaración. Dice Foucault en uno de sus cursos: por policía
Los autores de los siglos XVI y XVII no entienden una institución o un mecanismo funcionando en el seno del Estado, sino una técnica de gobierno propia de los Estados, dominios, técnicas, objetivos que requieren la intervención del Estado. La principal consecuencia de ese acontecimiento es la conversión del gobernamiento en asunto político, pues hasta entonces era entendido como la regula pastoralis, el régimen eclesiástico que designa, dice Senelar, un gobierno no violento de los hombres que mediante el control de su vida afectiva y moral, mediante el conocimiento de los secretos de su corazón y mediante el empleo de una pedagogía finamente individualizada, procura conducirlos a la perfección. El gobierno tiene entonces una procedencia religiosa y no política, una procedencia judío-cristiana y oriental y no griega u occidental. Y eso obviamente es de Senelar y de Foucault. En este sentido, el pastor se opone al político. Dice Edgardo Castro, a propósito de los planteamientos de Michel Foucault sobre este asunto, dice: el político de los griegos ejerce su poder sobre un territorio, establece leyes que deben perdurar luego de su desaparición. Su función es comparable a la del timonel de la nave, persigue el honor. El pastor del judio-cristianismo, en cambio, no ejerce su poder sobre un territorio, sino sobre un rebaño, reúne individuos esparcidos. Sin el pastor, el rebaño se dispersa. Aquel debe abandonar el rebaño para salir en búsqueda de la oveja perdida, debe dar su propia vida por la de cada una de sus ovejas. Es importante tener en cuenta entonces este asunto, y es la procedencia de esa idea de gobierno, ¿cierto? Que tenemos asociada a un asunto civil y que Foucault en sus cursos, particularmente en seguridad, territorio y población, muestra que se trata básicamente de un asunto de orden religioso, ajeno, digamos así, a la tradición occidental propiamente dicha. En francés hablo yo a veces de gobernamiento para tratar de hacer una diferencia con la idea de gobierno, ¿cierto? El término que utiliza Foucault en francés podría traducirse mejor como esto, gobernamiento. En el diccionario de la Real Academia Española dice que esa palabra poco se usa y es verdad que no es muy utilizada, pero por lo menos aparece ahí en el diccionario. Algunas traducciones utilizan gobernanza. Yo preferiría hablar más bien de gobernamiento porque queda más claro que se trata de la acción de gobierno y de la palabra francesa que es gouvernement, que utiliza Foucault y que pues obviamente se encuentra en francés y que quiere decir justamente eso, ¿no? La acción de gobierno. En portugués tampoco existe la palabra, pero quiero señalar como en francés esa idea de que gobierno tiene que ver con la conducción, y la conducción de una nave, por ejemplo. Es una palabra antigua que hace referencia al gobierno, hace referencia a la conducción, por ejemplo, de un barco, ¿sí? Cosa que para nosotros en español no hace sentido, no lo tenemos relacionado con esa idea de conducción. Bueno, entonces, a partir del siglo XVII hubo un proceso de laicización del poder pastoral, del gobernamiento, que en adelante aparecerá relacionado íntimamente con el funcionamiento del Estado. Si tenemos en cuenta que la disciplina era una técnica fundamentalmente religiosa y por tanto estaba articulada al ejercicio del poder pastoral, el proceso de laicización del gobierno llevó también a una laicización y expansión de la disciplina más allá de las comunidades religiosas. Desde los siglos XIV y XV es posible identificar en Europa el desarrollo y la multiplicación de comunidades laicas que, como la de los Hermanos de la Vida Común o de San Jerónimo, a partir de una serie de técnicas tomadas de la vida conventual y a partir también de una serie de ejercicios ascéticos procedentes de toda una tradición del ejercicio religioso, definieron métodos disciplinarios concernientes a la vida cotidiana y a la pedagogía. La creación de estas comunidades dedicadas a la enseñanza de la doctrina, al decir de autores como Deloumont, no solo es evidencia del declive de la vida monástica, sino también de la crisis de la Iglesia medieval, frente a la cual se consolidó y extendió un renovado sentimiento religioso que se expresó en el movimiento conocido como la devotio moderna, forma nueva de espiritualidad que privilegiaba la meditación personal en relación con la liturgia y cuya obra insigne fue la Imitación de Cristo, escrita por Tomás Kempis entre 1420 y 1430, y que, según Deloumont, fue la obra más leída en el siglo XV.
Sobre este proceso es preciso señalar que la consolidación y expansión de la Iglesia por todo Occidente durante la Edad Media no significó una amplia cobertura del pastorado católico. En otras palabras, no significó una cristianización masiva de la población, que al decir de los historiadores, como por ejemplo de Lumont y Hunter, fue un fenómeno relativamente reciente. Desde las perspectivas de estos autores, los alcances de la Iglesia durante la Edad Media fueron más bien moderados, y sus enseñanzas, además de limitadas, pasaron por la grilla del sincretismo popular. Por tanto, fue solo a partir del siglo XVI cuando el pastorado cristiano alcanzó una fuerza inusitada en los procesos de reforma y contrarreforma. Dice sobre esto Foucault: tanto la reforma como la contrarreforma dieron al pastorado religioso un control, una autoridad sobre la vida espiritual de los individuos mucho más grande que en el pasado. Aumento de las conductas de devoción, incremento de los controles espirituales, intensificación de la relación entre los individuos y sus guías. Nunca antes el pastorado había intervenido tanto ni disfrutado de tanta influencia sobre la vida material, la vida cotidiana, la vida temporal de los individuos. Se hace cargo entonces de toda una serie de cuestiones y problemas concernientes a la vida material, la limpieza, la educación de los niños. Por consiguiente, se produjo una intensificación del pastorado religioso en sus dimensiones espirituales y en sus extensiones temporales. Foucault analizó este proceso como la explosión del problema del gobierno, en el que la disciplina, confinada hasta entonces en las instituciones monásticas, consiguió una expansión excepcional gracias a un mecanismo llamado parasitaje, es decir, gracias al hecho de que para su extensión social la disciplina se introdujo y logró desarrollarse en el interior de otras prácticas e instituciones, y así colonizó otros espacios cada vez más amplios en la población. Por lo menos 3 fueron los blancos de ese parasitaje: la juventud estudiantil, y con ella los antiguos colegios, que no tenían nada que ver con, que no tienen nada que ver con los colegios, con lo que hoy entendemos por colegios, los pueblos conquistados, particularmente los de América, y finalmente los nuevos ejércitos de la clase obrera. Aunque en todos los casos estuvieron implicadas actividades de enseñanza, en el caso de la juventud y de los pueblos conquistados, las acciones educativas comprometidas en su disciplinamiento fueron mucho más evidentes. Para los propósitos de este texto es de particular interés la colonización de la juventud estudiantil, que hasta finales del siglo XIV e inicios del XVI había mantenido cierta independencia y autonomía, pero que fue poco a poco colonizada en los colegios, donde se inició su proceso de infantilización, a través del disciplinamiento y la moralización de sus costumbres. Como han mostrado varios autores, los colegios medievales fueron muy diferentes de aquellas instituciones que conocerá o que conoció la modernidad. Emergieron como casas de hospedaje de los estudiantes universitarios, que a su vez nada tuvieron que ver con los escolares modernos que frecuentaran los colegios del siglo XVII en adelante. Se trataba de jóvenes de diversas edades que vivían solos en los colegios, que, como dije, funcionaban más como un lugar de hospedaje que de enseñanza, algunos con sus propios ayudantes o criados, y asistían a las clases en las facultades de arte, donde gozaban de plena autonomía. Señala, por ejemplo, Messner, que en el caso de la Universidad de Bolonia, los propios estudiantes elegían al rector, y desde el siglo XIII se excluyó la posibilidad de escoger a un profesor para ejercer dicho cargo, de tal forma que solo un estudiante podría ser elegido rector. En la Universidad de París los profesores tenían más influencia, pero a pesar de ello el rector también era elegido por los estudiantes. Con esto solamente quiero señalar que la idea de el estudiante como joven y como menor pues no tenía nada que ver en la Edad Media, ¿cierto? Y el hecho de que un estudiante pueda ser nombrado rector da cuenta de que aún no se había iniciado entonces ese proceso de infantilización o de juvenilización, también podríamos decir. En las ciudades eran reconocidos los estudiantes por sus comportamientos tumultuoso y relajado, dentro y fuera de las clases. Las permanentes peleas y alborotos que ocasionaban llevaron a las autoridades a tomar medidas especiales, como la prohibición del porte de armas en las aulas. Hoy también, ¿no? Esos muchachos nada tienen que ver con los disciplinados chicos que habitaron las salas de clase e internados de los siglos posteriores. Sobre este aspecto preguntaba Durkheim si no sería la forma de internado integral una prolongación de la vida monacal, esa figura que se extendiera casi que por contagio natural del dominio religioso hacia el dominio escolar. Mucho antes de Foucault ya más o menos
percibía esto claramente Durkheim en el siglo XIX. Como ejemplo, señalaba el sociólogo que en el caso francés los colegios inicialmente denominados hospitia, de los cuales existían dos modalidades libres y de caridad, en donde eran sometidos por medio de becas cierto número de estudiantes pobres, algunos de los cuales costaban con buenas bibliotecas y repetidores o tutores particulares, fueron atrayendo alumnos de diversas capas sociales que pagaban su hospedaje, y de esa forma aumentó considerablemente la población estudiantil, a punto que también aumentó el personal de maestros encargados de la disciplina de los alumnos y de los estudios. Las repeticiones de lecciones, así como las clases complementarias dentro de la casa, se volvieron por tanto más numerosas. La enseñanza allí impartida asumió una mayor importancia, y en lugar de esperar por sus alumnos, los maestros fueron a los colegios, a esos hospedajes, para impartir sus clases. De esa forma, dice Durkheim, los alumnos encontraron en los colegios, además de cama y alimentación, toda la enseñanza que buscaban, no necesitaban salir más, estaba así establecido el principio del internado. Disciplinarización bajo la forma de un proceso de moralización de la juventud estudiantil sometida en los colegios a reglamentos cada vez más estrictos, pero también disciplinarización de los saberes sometidos a los métodos de enseñanza, cuyo desarrollo llevó durante el siglo XVII a la constitución de una nueva disciplina del saber, la didáctica. Disciplina como enseñanza y enseñanza como disciplina. Umbral discursivo del arte de educar, institutio y eruditio. Utilizando las herramientas arqueológicas para pensar el saber pedagógico que utilizó Olga Lucía Zuluaga, ella localizó su umbral, o ese umbral de positividad, durante los siglos XVI y XVII, particularmente con la emergencia de la enseñanza como objeto discursivo y práctica de saber. Primero, decía Olga, con Juan Luis Vives, y después de forma mucho más sistematizada con la didáctica de Comenio. Sobre este punto, en otro texto, la autora señala que a partir de Comenio el concepto de enseñanza cobra un fortalecimiento muy significativo. Si bien es cierto que en Vives, en su tratado de la enseñanza, encontramos un desarrollo de este concepto, en Comenio vemos cómo la discursividad acerca de la enseñanza y la práctica de la enseñanza cobran unidad. En la perspectiva de evitar la confusión y ambigüedad que el término positividad puede generar, utilizo aquí la expresión umbral de discursividad. Este es un término, el término positividad es un término que Foucault utiliza en la arqueología, ¿cierto? Entonces voy a hablar acá básicamente de un umbral de discursividad para marcar esa transformación que en el arte de educar y en el saber pedagógico los historiadores han localizado a partir del siglo XVI. Por ejemplo, en su evolución pedagógica, afirma Durkheim que el Renacimiento es el periodo de la aparición de las grandes doctrinas pedagógicas, pues las elaboraciones existentes hasta entonces, dice, eran el producto de un movimiento anónimo, impersonal, inconsciente del rumbo seguido y de las causas que lo determinaban. La mayoría de los historiadores de la educación estaría de acuerdo con esta apreciación, hecho evidente en el lugar que dedican a autores como Rabelais, Montaigne, Vives, Erasmo, Agrícola, Ramus, Bacon, Radke, Comenio, pero no sucedería lo mismo si preguntásemos por las posibles causas de tal hecho. Siguiendo la línea de la argumentación escogida en este trabajo, habría que reconocer que tal revolución pedagógica, como la llaman algunos, tuvo sus condiciones de posibilidad en aquello que Foucault denominó la crisis del pastorado y la insurrección de las conductas en el siglo XVI. Crisis que no significó la desaparición o supresión del pastorado, sino por el contrario, su intensificación, multiplicación, proliferación. El siglo XVI, según analiza Foucault, dio inicio a la era de las conductas, de las direcciones, de las acciones de gobernamiento, y dentro de ellas cobró una intensidad mayor un problema que se encontraba en el punto de cruce de las diferentes formas de conducción de sí mismo y de la familia, conducción religiosa, conducción pública bajo el control del gobierno. Dice sobre esto Foucault: me refiero al problema de la instrucción de los niños, el problema pedagógico, cómo conducir a los niños, cómo hacerlo a fin de lograr que sean útiles a la ciudad, cómo conducirlos hasta el punto en que puedan alcanzar su salvación, conducirlos hasta el punto en que sepan conducirse a sí mismos,
Con toda seguridad, este problema se vio sobrecargado y sobredeterminado por la explosión del problema de las conductas en el siglo XVI. Aunque ese problema de la instrucción de los niños no fuese un asunto de su interés, el profesor Foucault nos ofrece en la afirmación anterior una clave para analizar las prácticas pedagógicas desde la perspectiva del problema del gobernamiento de las conductas, y es en ese sentido que podemos considerar el problema pedagógico como la puerta de entrada a lo que los científicos sociales llaman la modernidad. Esa clave Foucaultiana fue ensayada por primera vez por Julia Varela en 1983 para analizar las transformaciones educacionales en el caso de la España de la Contrarreforma. Esta autora analizó el desarrollo de las múltiples prácticas de adoctrinamiento, enseñanza, crianza, instrucción y educación que aparecieron en el siglo XVI, como parte del despliegue de otro arte de gobernar y como condición de posibilidad de aquello que llamamos modernidad. Dice Varela, se puede afirmar que el paso del sistema feudal hacia un sistema profesionalizado no hubiera sido posible sin la mediación de instancias educativas. Educación en primer lugar del príncipe, aureolado desde entonces por las letras, el saber y las buenas maneras que formaban parte del arte de gobernar. La educación del príncipe niño es inseparable de otras nuevas formas de gobierno que tan afanosamente contribuyeron a diseñar los humanistas y reformadores eclesiásticos. El nuevo príncipe, sabio y santo, exigía una remodelación de la nobleza, a la cual se le confiaron desde ahora asuntos fundamentales de la política del Estado. La naciente nobleza cortesana, continúa diciendo Varela, comienza a instruirse en el siglo XVI, entre otras cosas gracias a los nuevos modos de socialización y nuevas formas de educación. Diplomáticos, consejeros reales, juristas, políticos profesionales no habrían podido existir sin una dedicada educación en la cual el derecho y las letras ocupaban un importante lugar. Universidades reformadas, preceptores, instructores de la nobleza y colegios mayores contribuyeron a fabricar la nobleza moderna, convirtiéndola en un grupo social de fidelidad acrisolada a la corona. Sin embargo, las monarquías administrativas necesitaban a su vez de otro nuevo estrato social que amortiguara las disensiones producidas por la jerarquización social, grupo al cual la educación jesuita contribuyera a dar una identidad propia. Nos estamos refiriendo, continúa Varela, al Estado medio que aglutinará en principio a una población heterogénea compuesta por cambistas, comerciantes, tenderos, funcionarios de la administración local que asumieron y irradiaron hasta los confines del Principado el reconocimiento de la autoridad del monarca. Bueno, hasta ahí lo de Varela. Por esa explosión de prácticas educativas y pedagógicas, por su difusión e intensificación cada vez mayor, es que podemos afirmar que estamos frente a otro tipo de organización social, esa que llamo sociedad educativa, en la medida en que como ninguna otra en la historia pretendió educar, es decir, enseñar, instruir, formar de manera sistemática a todos los seres humanos como condición para su humanización y para el crecimiento, enriquecimiento y fortalecimiento de las naciones. Utilizando las elaboraciones de Varela, pero concentrando mi mirada en las transformaciones ocurridas en el plano del saber pedagógico, intentaré a continuación una exploración del problema pedagógico que Foucault simplemente esbozó. Considero que el problema pedagógico, el problema de la instrucción de los niños, que Foucault ubica en el punto de cruce de las diferentes formas de conducción en el siglo XVI, problema que alcanzó mayor intensidad que otros configurados en ese mismo periodo, estuvo asociado a una importante transformación en el saber pedagógico occidental. El paso del umbral tecnológico del arte de educar o gobernar, momento caracterizado por la utilización y delimitación del sentido de los términos institutio y eruditio y por la aparición de un nuevo arte, la llamada docendi artificium, como Comenio designó a su didáctica magna. Más adelante, en el siglo XVIII, con las elaboraciones de Rousseau y Kant, pero particularmente con la pedagogía general de Herbart, el saber pedagógico alcanzará su umbral epistemológico y como consecuencia de los desarrollos de ese autor a finales del siglo XIX podemos localizar el umbral de cientificidad de la pedagogía con la consolidación de las tres culturas europeas o tradiciones mejor, la pedagogía y didáctica alemana, las ciencias de la educación francófonas y los estudios curriculares anglosajones. Sin embargo, a pesar de las novedades introducidas, el paso del umbral tecnológico no significó una ruptura radical con la tradición medieval y de la antigüedad,
mucho menos su desaparición. El arte de educar, que agrupé esquemáticamente en los dos modos antiguos, en las sesiones anteriores tal vez había hablado del modo filosófico y el modo socrático, o el modo sofístico, perdón, el modo filosófico y el modo sofístico, que se desarrollaron y transformaron lentamente en la paideia cristiana medieval, no solo sirvió de base para la nueva disciplina, es decir, para la didáctica, sino que continuó funcionando y mezclándose en las nuevas prácticas pedagógicas. Como diría Hunter, la pedagogía pastoral está en el corazón de la pedagogía liberal. De manera esquemática y con el propósito de facilitar la comprensión de los trazos principales del paso del umbral tecnológico de las artes de educar entre el Renacimiento y el siglo XVII, utilizaré esos dos términos del vocabulario pedagógico de la época que me permitieron organizar la diversidad de la producción discursiva en dos grandes tendencias. Es primero la institutio o de la educación, entre comillas. Decía Erasmo en uno de sus textos sobre los niños, decía: eficaz es la naturaleza, pero la supera en eficiencia la educación. Erasmo observa que la naturaleza distribuyó entre los animales diferentes habilidades: ligereza, vuelo, vista aguda, corpulencia, robustez física, cuernos, escamas, pelos, uñas y veneno con que defenderse, buscar su alimento y sostener sus crías. Pero al hombre lo dejó fofo, desnudo, sin defensas. En compensación lo dotó de una mente capaz de aprender todas las disciplinas. Así, dice Erasmo, cuanto menos apto es un animal para las disciplinas, mejor dotado está de congénita destreza. Por eso, piensa Erasmo, las hábiles hormigas nada tienen que aprender, nadie les enseña a escoger los granos en el verano ni almacenarlos para el invierno. La naturaleza concedió a los animales irracionales mayor auxilio para sus funciones, pero solo a uno de ellos lo hizo racional y dejó la mayor parte de su formación a la crianza. De ahí que, dice Erasmo, eficaz es la naturaleza, pero la supera en eficacia la educación. Coloco entre comillas la palabra educación, pues el sentido del término latín institutio que utiliza Erasmo no es totalmente preciso para nosotros. El traductor de la edición en castellano aquí citada utiliza la palabra instrucción, y el traductor brasilero, aunque use educação, ¿cierto?, aclara en una nota a pie de página que aquella frase dice literalmente, y él coloca en portugués, cosa eficaz en la naturaleza. Sin embargo, la instrucción, por ser más eficaz, logra vencerla. Siguiendo la definición de la primera edición del diccionario de la Academia Francesa en 1694, prefiero utilizar el término educación, pues la palabra instrucción está más ligada a la enseñanza, entrenamiento y erudición, y su significado solo será especificado entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en las discusiones de los revolucionarios franceses sobre la diferencia entre educación e instrucción. La educación era un asunto de la familia, la instrucción debería ser un asunto del nuevo Estado. Entonces era claro que el problema del Estado era la instrucción pública y la educación era cuestión de la familia. Sin embargo, prefiero también educación por aquello que está en juego en ese término: la aparición de una nueva noción en el horizonte conceptual del saber pedagógico, asunto nada despreciable. Con ello no estoy afirmando que el término institutio no existiese antes del siglo XVI, pero sugiero que a partir de Erasmo y Vives cobró una importancia hasta entonces desconocida, a tal punto que marcó los desarrollos posteriores en los discursos pedagógicos de la modernidad. Bueno, pero ¿en qué consiste la novedad? Siguiendo a Varela, podríamos decir que consiste en establecer y justificar la necesidad no solo de la educación de la juventud, sino de la crianza y educación de los niños, desde los más tiernos años, en los cuales la infancia, semejante a las mentes nobles, es aún dúctil y maleable. En este punto, es preciso aclarar que Erasmo, Vives y Montaigne forman parte de una tendencia más amplia de atención y valorización de la educación de los hijos, de la familia y del núcleo conyugal, que se desarrolló durante todo el siglo XVI. Como lo muestra el trabajo de Fernández, autora portuguesa. Para esta autora,
quien se dedicó a explorar el problema del matrimonio y la espiritualidad en la península ibérica entre 1400 y 1700, dice: la multiplicación a finales del siglo XV y en las primeras décadas del siglo XVI de las obras que valorizaron la educación del príncipe, la educación de las princesas y grandes señoras, la educación de los padres y particularmente de la madre, la educación femenina en general, permitió una nueva mirada y por tanto una atención diferente sobre la educación infantil, una educación más literaria y política para el príncipe, una educación más moral y religiosa para los hijos en general. Dentro de aquella proliferación de obras educativas, Fernández destaca dos tipos de particular importancia: los espejos del príncipe y los nortes o espejos de casados. Los especula príncipes corresponden a una antigua tradición clásica y medieval de textos de carácter político, moral y educativo destinados a establecer las virtudes necesarias para el oficio del rey, y son de especial interés para los propósitos de este trabajo por dos motivos. De una parte, según Varela, por primera vez en el siglo XVI aparecen en este tipo de libros escritos dedicados de forma exclusiva y total a la formación del príncipe en sus primeros años, tema que solo era abordado de manera parcial en los textos medievales. De otra parte, tales escritos enfatizan la importancia de las letras en la institución, o sea, en la crianza, constitución, formación del príncipe. Este último aspecto permite a Varela identificar una significativa transformación en la institución del príncipe cristiano. Dice Varela, ella dice la instrucción, vuelvo y digo que prefiero hablar de institución o educación. Bueno, la institución del príncipe se centraba fundamentalmente en el ejercicio de las armas y en la preparación militar, y en la que por tanto se valoraban aquellas prácticas que le confieren agilidad, vigor, fuerza y destreza física, como montar a caballo, jugar a las armas, cazar, danzar, ejercitarse en la pelota, el anillo y otros juegos. Va a dar un paso poco a poco hacia un nuevo tipo de educación que, sin descuidar su preparación guerrera y cortesana, hará énfasis en el cultivo del espíritu y de su ingenio. Se trata entonces del paso del príncipe guerrero al príncipe sabio, que coincide con lo que Norbert Elias denominó el acortesamiento del guerrero, es decir, el proceso mediante el cual se operó en los inicios de la modernidad una reducción progresiva de la violencia como resultado de la contención de los instintos, posibilidad del individuo de no reaccionar inmediatamente según sus sentimientos, sino controlarlos en función de una previsión a largo plazo, y de la constitución del monopolio de la violencia por parte del Estado. En su ejercitación de la lengua latina, ahora conocida como Diálogo sobre la educación, Vives muestra la fuerza que tiene la tradición de las armas dentro de la nobleza, cuando en su diálogo 24, justamente titulado La educación, la institución en latín, el personaje Flexíbulo, hombre culto y de superior educación, interpela al noble joven Grinferantes, que llega hasta él por sugerencia de sus padres. Le dice Grinferantes: no necesito para nada las letras ni las ciencias, ya mis antepasados me dejaron de qué vivir, y aunque me faltase un modo de vida, no pienso buscarlo en el cultivo de las artes tan innobles. Lo mío son las armas. Dice Flexíbulo: arrogante y altivo es tu modo de pensar, como si por ser noble no llegaras a ser hombre. Grinferantes: ¿qué estás diciendo? ¿Por qué parte de ti eres hombre? Dice Grinferantes: por todo mi ser. ¿Acaso por tu cuerpo, por el que no te diferencias de las bestias? Grinferantes: en manera alguna. Entonces, no por todo tu ser, sino por la razón y la mente. Dice Grinferantes: ¿y cómo así? Piensa un poco. Si no cultivas y dejas asilvestrada tu mente, dedicándote y preocupándote solo del cuerpo, ¿no cambias tu condición de hombre por la de animal bruto? Este es un texto muy significativo porque justamente con esto se pretende como mostrar esa nueva preocupación, algo que es tan evidente para nosotros modernos, en el siglo XVI no era tan evidente. La tradición de los nobles era las armas y no las letras, y entonces estamos dando justamente ese paso hacia las letras, y por eso esa justificación y esa sorpresa incluso de Flexíbulo cuando dice: pero yo para qué necesito las letras, ¿cierto? En fin, así la institución implicó un énfasis en el valor formativo,
digámoslo, educativo de las letras, pero es necesario aquí delimitar mejor el sentido de esa institución por las letras, pues ahí está la clave para la comprensión del nuevo sentido de ese antiguo término del vocabulario pedagógico. Erasmo, Vives y Montaigne coinciden en la crítica al escolasticismo y al verbalismo gramatical retórico puramente formal en que degeneró el estudio de las artes liberales al final de la Edad Media. Sobre ese asunto, Erasmo escribió un texto que tituló Ciceronianos, que es una crítica mordaz al escolasticismo y a los vicios del formalismo filosófico y teológico medieval. Montaigne dedicó uno de sus ensayos titulado De la pedantería a aquel saber pretencioso, superficial, de ornamento, que era el saber del maestro de escuela y profesor. Y finalmente Vives escribió en su De Disciplinis sobre la causa de la corrupción de las artes y la necesidad de retomar los clásicos para purgar los errores interpretativos fijados en la tradición de la autoridad. Se trata entonces de una recuperación de los clásicos latinos y griegos en el marco de un intento de renovación de la perspectiva religiosa cristiana, cuya consecuencia fundamental fue el énfasis en la dimensión moral y formativa de esos autores, de los clásicos. En otras palabras, se podría decir que se trata de una relectura de los clásicos en la cual la filosofía de la antigüedad, lo que Pierre Hadot llamaba ejercicios espirituales, es reinterpretada desde la también renovada doctrina cristiana. En su plan de estudios, por ejemplo, Erasmo dice que el conocimiento es doble, de las palabras y de las cosas, y aunque el primero sea el de las palabras, el más importante es el de las cosas. Pero el conocimiento de las cosas no es la observación y el estudio de la naturaleza, como se podría pensar. Dice Erasmo, casi toda la ciencia de las cosas debe ir a buscarse en los autores griegos. O sea, en los textos de los autores clásicos. De ahí la importancia que ese autor atribuyó al aprendizaje de la gramática latina y griega. Decía Erasmo, la precedencia es de la gramática y ella desde el primer momento debe ser enseñada a los niños en ambas ramas, griega y latina, no solo porque en estas dos lenguas está como archivado casi todo lo que merece ser conocido, sino porque una es tan afín a la otra que ambas se aprenden al más breve plazo. El conocimiento de las cosas está paradójicamente en las palabras, pero aquello que realmente importa en esos autores no es tanto la ciencia, o sea, la erudición, como la sabiduría, filosofía en el sentido antiguo. La filosofía, dice Erasmo, enseña más en un solo año que en 30 años la experiencia más avisada. Y sus lecciones son más seguras que aquellas dadas en los bancos de la escuela, pues la filosofía no es entendida en el sentido de un saber abstracto, sino de un saber hacer y obrar bien. Dice Erasmo, ¿cuándo saldrá buen corredor aquel que corre valientemente, pero entre tinieblas y con desconocimiento de la ruta? ¿Cuándo conseguirá ser buen espadachín el que con los ojos cerrados a tientas y a locas blande el hierro? Los preceptos de la filosofía son como los ojos del alma y en cierta manera proyectan sus luces hacia adelante, para que veas cuál cosa es menester que se haga y cuál no. Grande es el provecho que reporta, lo confieso, la prolongada experiencia de diversas situaciones, pero no más que al sabio diligentemente instruido en los cánones del bien obrar. La institución por las letras es entonces una conformación, una constitución moral a través de los preceptos y cánones de la virtud, presentes en las obras de los antiguos, es decir, una formación por la filosofía en el sentido antiguo del término, que es el mismo sentido en que, como veremos, Montaigne también lo emplea y que remite a la oposición entre erudición y sabiduría. Dice en un texto, los más grandes eruditos no son los más sabios. Esa frase que Montaigne toma prestada de Rabelais, de su Gargantúa, expresa claramente la idea que orienta sus reflexiones educacionales. En ella opone el letrado o el erudito al sabio, la erudición a la sabiduría, recuperando así el sentido antiguo de la filosofía borrado durante la Edad Media por la hegemonía de la retórica y de la dialéctica. Sobre este asunto, Hadot nos recuerda que en la Grecia antigua y clásica, sofía significaba un saber hacer, y el verdadero saber hacer es saber hacer el bien. En ese sentido, sofos y sofía, saber y sabiduría, estaban estrechamente ligados.
Con Sócrates, a diferencia de los sofistas, la sabiduría no puede ser recibida, pues debe ser obra del propio individuo, y la actividad filosófica, el filosofar, no es como pretendían los sofistas, adquisición de un saber o un saber hacer, sino cuestionarse a sí mismo, porque se tendrá el sentimiento de no ser lo que se debería ser, dice Adot. De ahí que Montaigne diga: aunque pudiésemos ser eruditos con el saber de otro, por lo menos sabios solo podemos ser con nuestra propia sabiduría. Con la oposición entonces entre savant, saber, erudito, y sage, dos términos franceses, sabio, que utiliza Montaigne, trae de nuevo al saber pedagógico la antigua discusión griega entre filosofía y sofística, cuestionando la pedantería extendida por la enseñanza retórica y dialéctica de los colegios y universidades de su época, y retomando la dimensión ética de la actividad filosófica. La pedantería es el producto de esa enseñanza escolástica que pretende erigir hombres eruditos, letrados, sabedores, pero poco ocupados con la virtud, con la acción moral concreta, con su conducta. Los pedantes, en el lenguaje de su época, era una expresión injuriosa utilizada para hablar con menosprecio de los maestros de escuela y profesores. Contrario a esa enseñanza, Montaigne considera que en la educación de un hijo, la filosofía, dice él, como formadora de los juicios y de las costumbres, será su principal lección. No obstante, Montaigne señala: es singular que en nuestro siglo las cosas sean de tal forma que la filosofía, hasta para las personas inteligentes, sea un nombre vano y fantástico, que se considera de ningún uso y de ningún valor, tanto por opinión como de hecho. Bueno, eso lo decía en el siglo XVI, ¿no? Bueno, por tal motivo, al reivindicarla para la educación de los niños, el referido autor se constituye, junto con Erasmo, en un intempestivo, ¿no? Una especie de outsider de su época, pero también en un creador, ciertamente, no por haber recuperado el sentido de la filosofía antigua, sino por haberlo empleado para la institución de los niños. Desde la segunda mitad del siglo XVII, esa noción de institutio será nuevamente retomada y desarrollada a través de un nuevo término en el vocabulario pedagógico, que será justamente el término de educación. ¿Sí? Creo que ya hablé en la primera sección, hablé sobre eso, ¿cierto? Como esa palabra misma de educación era moderna, era una palabra básicamente del siglo XVI, la utilizó por primera vez Montaigne en ese ensayo. Él habla de institución y también de educación en francés, ¿cierto? En fin. Bueno, la segunda cuestión, eruditio. Sí, ya hablé de la institutio y lo que significaba fundamentalmente. Entonces, ¿cómo se opone esa idea de instituir a la idea de instruir, digamos así, ¿no? La erudición es una cuestión que no se opone, digamos así, a la sabiduría. No es que se niegue completamente la erudición, pero el énfasis fundamental tiene que ver entonces con la sabiduría o con esa filosofía entendida como un modo de existencia, ¿cierto? Bueno, eruditio, didáctica y enseñanza. Desde el inicio de su didáctica magna, Comenio deja claro que su arte, esa docendi artificium, consiste en enseñar todo a todos, pero de cierta forma, con resultados fácilmente, de modo sólido y con el triple propósito de conducir a la verdadera cultura, a las buenas costumbres, a una piedad más profunda. Según otra versión, su didáctica buscaba encaminar los alumnos hacia una verdadera instrucción, hacia las buenas costumbres y hacia la piedad sincera. Pero en la versión original en latín, Comenio utiliza las siguientes palabras. Bueno, entre otras utiliza la palabra ahí, ¿no? Literatum verum mores babes pietatem intiman. Más adelante, el capítulo 4 vuelve sobre esos tres propósitos, pero allí habla de eruditio, virtus y religio, traducidas en las ediciones portuguesa y brasilera como instrucción, virtud y religión. Eruditio es entonces literatum veram, que en términos contemporáneos sería instrucción, según los traductores de la versión portuguesa y brasilera. El traductor de la editorial Porrúa, versión castellana, prefirió el término erudición, y yo estoy de acuerdo con esa elección por varios motivos. Esto puede parecer un poco muy especializado, pero me parece que por lo menos para mí fue bastante útil
tratar de hacer esas diferencias de los conceptos, asunto que hoy pues con el que hoy somos bastante flexibles, ¿no? Hoy confundimos educación, formación, es la misma cosa, hablamos por ejemplo de educador, profesor, docente, maestro y lo utilizamos como sinónimo, y evidentemente tienen, por lo menos en términos de su horizonte histórico de constitución, tienen diferencias fundamentales, ¿sí? Es curioso que el lema de la universidad sea educadora de educadores. O sea, todos, pues, o sea, muchos sujetos sociales son educadores. Entonces, si la pedagógica se refiere a los profesores, entonces no debería ser educadora de educadores. Podría ser formadora de formadores. Pero bueno, ¿será que el profesor es formador? En fin, esos son asuntos que pueden ser menores, pero me parece que son importantes, y por eso esta dedicación así a esta mirada arqueológica, a esa exploración arqueológica de los conceptos que creo que son importantes en las discusiones, o más bien, para generar unas discusiones hoy, porque hoy tampoco hay discusiones sobre eso. Docente, por ejemplo, ¿qué es docente? Yo creo que el estatuto docente nos da una clave cuando habla de función docente. Deberíamos utilizar esa expresión, ¿no? Una cosa es la función docente y otra cosa es ejercer el trabajo de enseñanza diario, y eso significa dos tipos de sujetos sociales distintos. Cualquiera puede ejercer una función docente, pero el maestro no ejerce una función docente. El maestro está dedicado, ¿sí?, profesionalmente a la enseñanza, entonces no ejerce una función docente. En fin, digo yo entonces que prefiero la traducción de Porrúa, que habla de erudición. En primer lugar, es necesario reconocer que tanto el término erudición como el término instrucción remiten a un cuerpo, cúmulo o caudal de conocimientos. Sin embargo, el vocablo instrucción tiene otra acepción: acción de instruir, transmitir conocimiento. Y ahí tendríamos entonces que instrucción significa tanto la acción como el resultado de esa acción, hecho que hace de él un término ambiguo. En segundo lugar, aunque existiese la voz latina instructio, instruccionis, Comenio prefirió utilizar las voces eruditio, erudiciones, ya sea porque fuesen más corrientes en el vocabulario de su época o por considerarlas más pertinentes para sus propósitos. En tercer lugar, en el vocabulario pedagógico, la palabra instrucción, instruction, o en alemán Unterricht, solo fue delimitada entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en el momento en que se diferencia de educación, justamente, llamamos de education o Erziehung en alemán, como mostraron los revolucionarios franceses en sus discusiones sobre la constitución del aparato estatal de instrucción pública de la nueva república. Bueno, ¿pero qué es erudición? En el capítulo 4 de la Didáctica Magna, Comenio aclara que el nombre de erudición comprende el conocimiento de todas las cosas, artes y lenguas. De ahí que erudición implique enseñanza, pues solo por medio de ella es posible poseerla. Es porque Comenio creó su docendi artificium, que es la didáctica, el arte para conseguir la erudición o conocimiento de todas las cosas, las artes y las lenguas. Pero ¿por qué es necesario a todos una tal erudición? ¿Por qué todos deben ser enseñados y aprender el conocimiento de todas las cosas, las artes y las lenguas? Porque somos criaturas racionales, dice Comenio, criaturas señoras de las otras criaturas, y solo si conocemos las causas de todas las cosas podremos ostentar el título de animales racionales. De todos modos, se trata fundamentalmente de una argumentación religiosa. Dice Comenio, ser criatura racional es ser observador, denominador y clasificador de todas las cosas. Esto es, conocer y poder nombrar y entender cuanto encierra el mundo entero, como se dice en el Génesis 2:19, o conforme enumera Salomón, conocer la constitución del mundo y la fuerza de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, la mutación de los solsticios y la variedad de las tempestades, el circuito del año y la posición de las estrellas, las naturalezas de los vivientes y el ser de las bestias, las fuerzas de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las diferencias de las plantas y las virtudes de las raíces. En una palabra, cuanto existe, ya oculto, ya manifiesto, etc. A esta cualidad corresponde la ciencia de los artífices y el arte de la palabra, para que, como dice Jesús de Sirac, en ninguna cosa, lo mismo pequeña que grande, nada haya que sea desconocido.
una cita del Eclesiástico. Alcanzar la condición de animal racional pasa entonces por la erudición, que no es un simple conocimiento literario, sino el conocimiento de las causas y de las cosas para poder servirnos de ellas como criaturas señoras que fuimos creadas a imagen de Dios. Dice Comenio, ser dueño y señor de las criaturas consiste en poder disponer de ellas conforme a sus fines legítimos para utilizarlas en provecho propio. No someterse a ninguna criatura, ni aún a la propia carne, sirviéndose generosamente de todas ellas y no ignorar dónde, cuándo, de qué modo y hasta qué punto se debe prudentemente utilizar cada cosa. Dónde, cómo, de qué modo hay que condescender con el cuerpo. Dónde, cómo, de qué modo y hasta qué punto se debe servir al prójimo. En una palabra, poder moderar con prudencia los movimientos y acciones, tanto internas como externas, tanto propias como ajenas. Insisto mucho en estas citas porque quiero enfatizar en que cuando Comenio habla de enseñar todo es todo. No es una enseñanza general, superficial, los rudimentos de las primeras letras, sino que Comenio, desde su perspectiva teológica, está interesado en que el hombre como criatura racional tiene que conocer todas las cosas, ¿sí? Ahora bien, es necesario realizar aquí algunas aclaraciones. En primer lugar, las ideas de erudición y de enseñanza comenianas se apartan del saber meramente libresco y de la referencia a la autoridad como fuente de conocimiento. Dice Comenio, no se debe enseñar nada por la mera autoridad, sino que todo debe exponerse mediante la demostración sensual y racional. Dice en otra parte, ahora, para conocer debemos utilizar nuestros propios ojos, los sentidos, pues al nacer nada tenemos en nuestro cerebro, que es como una tabla rasa en la cual nada está escrito, pero donde todo se puede escribir. El didacta moravo compara el cerebro y su funcionamiento con la cera sobre la cual se puede imprimir un sello o se moldean estatuillas. Y así como la cera es capaz de admitir toda clase de formas y permite ser conformada y transformada del modo que se quiera, de igual manera nuestro entendimiento al recibir las imágenes de todas las cosas recibe en sí cuanto tiene el universo entero. En el mismo capítulo 5 de la didáctica, compara la mente con un espejo que reproduce la imagen de todo objeto que se le coloque enfrente, siempre que haya luz y el objeto se haya colocado de manera adecuada. Sin embargo, no se trata de una concepción propiamente sensualista del conocimiento. En este punto, Comenio parece aún permanecer en la concepción medieval, como se desprende del siguiente párrafo. Dice él, nada pues necesita el hombre tomar del exterior, sino que es preciso tan solo desarrollar lo que encierra oculto en sí mismo y señalar claramente la intervención de cada uno de sus elementos, pues según él, en el entendimiento humano, Dios depositó las semillas de todos los conocimientos. De acuerdo con esa idea, la actividad de enseñar y por tanto la enseñanza y la erudición no eran la introducción o colocación de algo externo en la mente, sino la educción, como en la paideia cristiana, de aquello que estaba en el interior del entendimiento como potencia, ¿sí? Porque hay como una contradicción ahí que varios autores han señalado en Comenio. Aparentemente es sensualista cuando coloca la idea de que somos una tabla rasa al nacer y que por eso el libro del Orbis Sensualis Pictus, para mostrar todas las cosas del mundo, para que el niño las viera, pero por otro lado está todavía atrapado en la lógica, digamos así, medieval, en donde señala que básicamente el conocimiento está en nosotros y lo que haría la enseñanza no es depositarlo, sino más bien sacarlo, y estaría ahí como en una potencia, y en eso se vincula con Santo Tomás. No obstante, cuando Comenio utiliza la metáfora del jardinero, su idea de enseñanza parece apartarse de la perspectiva de la educción y aproximarse a la concepción de la enseñanza como acción de introducir algo del exterior hacia el interior del alumno. Según aquella metáfora, en la enseñanza, como en la jardinería, el maestro, como el jardinero, injerta las yemas de los conocimientos que luego serán desarrollados en el alumno. En segundo lugar, para alcanzar la erudición era preciso un método para enseñar y aprender, método que debía garantizar tanto la rapidez como la eficacia. ¿Fue la luz que no? Aprovecho. ¿Sí? Se fue. Bueno, sigo así, a ver. Digo, en segundo lugar, para alcanzar la erudición era preciso un método para enseñar y aprender,
método que debía garantizar tanto la rapidez como la eficacia en la enseñanza y en el aprendizaje, pues la vida era corta y el conocimiento, como podrán ustedes ver, muy amplio. En el capítulo 19 de su didáctica, Comenio responde a las objeciones hechas sobre las dificultades de pretender enseñar todo a todos. Dice él que de no encontrar el modo abreviado, el trabajo de enseñanza sería de gran magnitud y mucha dificultad. Pero gracias al arte de su docendi artificium, eso podrá ser aliviado. Hasta entonces, afirma el autor, las tareas escolares habían errado, pues no se tenían objetivos determinados ni metas fijas, ni se delineaban los caminos que deberían conducir rectamente a la meta. Casi nunca se enseñaban las letras, y las letras de forma enciclopédica, no fragmentada. Tampoco se utilizaba un único método, sino varios y múltiples. Los maestros eran muchos y eso ocasionaba confusión en los alumnos y, en fin, faltaba un método para enseñar simultáneamente a todos los discípulos de la misma clase. De ahí que el arte de enseñar que propone Comenio esté sustentado en la existencia de un único método capaz de garantizar la enseñanza de todo y a todos. Se trata de un método a prueba de maestros, pero también a prueba de ingenios. Es interesante aquí reiterar que para Vives el reconocimiento de las particularidades del ingenio de cada alumno era parte central de la tarea del maestro, pues cada uno tenía cierta tendencia, habilidad y capacidad particular que el arte de enseñar debía tener en cuenta, ¿cierto? Antes de Comenio, Vives ya planteaba eso. Aunque Comenio también reconoce la existencia de una variedad de ingenios, para él todos pueden ser enseñados con un solo y único método. Aquel arte de la enseñanza estaba fundado en una preocupación por el tiempo, por la precariedad de la vida, por la necesidad de una pronta preparación para alcanzar la vida eterna, en fin, por una economía de tiempo y recursos. Por eso fue preciso echar mano del arte para garantizar prontitud y eficacia en la nueva y urgente tarea de enseñar todo a todos. Ya Radke había señalado la importancia económica de esa arte de enseñar, ¿sí? Desde el principio debe quedar claro eso, ¿no? La didáctica se plantea básicamente desde una perspectiva económica. Decía Radke, por medio de esa arte de enseñar, cada persona saca provecho casi indecible. Personas, tanto del sexo masculino como femenino, jóvenes y adultos, pueden aprender fácil y rápidamente todas las virtudes, los cálculos sutiles, las canciones artísticas y otras artes liberales en muchas lenguas. Aquellos que encaminan a sus hijos a los estudios también gastan lo mínimo porque no desembolsan tan altos costos para el estudio, pero consiguen mucho con el mínimo de dispendio. Así también ocurre con aquellos a quienes les gusta estudiar, porque serán atendidos espléndidamente y consiguen alcanzar su objetivo con auxilio del órgano público en menos tiempo y con mucho menos fatiga y servir a la patria de esa manera. Por último, podemos decir que la erudición implicaba una perspectiva pansófica o enciclopedista del conocimiento, en la medida en que significaba el conocimiento de todas las cosas del mundo. La erudición perseguida por la didáctica no era un saber general o superficial, sino un saber universal, un saber sobre todo lo fundamental y necesario para alcanzar la condición racional en el mundo. En ese sentido, la perspectiva enciclopédica del saber, de la erudición de Comenio, se diferenciaba profundamente de la perspectiva expresada por Erasmo, Vives y Montaigne. Recordemos que para estos últimos, sabiduría no es erudición, la sabiduría se aproxima a la filosofía en el sentido antiguo griego. Por el contrario, para Comenio, lo que él llama filosofía está más cerca del conocimiento de las disciplinas, de las artes. En el Mundo en Imágenes, en su Orbis Sensualis Pictus, escribió en el apartado correspondiente al término filosofía, escribió Comenio lo siguiente: el físico observa todas las obras de Dios en el mundo. El metafísico indaga las causas y los efectos de las cosas. El aritmético computa números sumando, restando, multiplicando, dividiendo, y lo hace o con números o en la tabla de cálculo o con fichas sobre el ábaco. Los campesinos hacen cuentas con cruces o mediacruces, por docenas, quincenas o sexagenas. Ahí entonces queda claro que se trata de una idea de filosofía muy diferente a la que tenían los humanistas iniciales del Renacimiento. La filosofía es el conocimiento de las cosas del mundo para Comenio, y no el saber y la práctica de la virtud. El saber, la sabiduría en Comenio, está diferenciado de la virtud.
No que no tengan que ver, sino que se trata de dos cosas diferentes. Recordemos que para él los tres fines inmediatos del hombre, pues el fin último es la eterna bienaventuranza con Dios, son la erudición, la virtud y la religión o piedad. El hombre sabio de Erasmo, Vives y Montaigne es instituido a través de la filosofía. El hombre erudito de Comenio es enseñado o disciplinado en la escuela por el maestro y mediante el método. Entonces, el hombre disciplinado de Comenio no es el hombre instituido de los humanistas. Para Comenio el problema de la didáctica no es la institución, sino la formación o la formazione del hombre. Su capítulo 6 de la Didáctica Magna es titulado Conviene formar al hombre si debe ser tal. El capítulo 7 dice: la formación del hombre se hace muy fácilmente en la primera edad y no puede hacerse sino en esta. En el capítulo 8 se titula Es preciso formar a la juventud conjuntamente en las escuelas, y es importante porque utiliza esa palabra en latín. Después vamos a ver que en la tradición alemana se utiliza justamente ese concepto de formación, digamos Bildung, y en esa medida se sintoniza con esa tradición didáctica. Por eso también formación es diferente de educación. Por lo menos creo que desde Kant queda muy claro eso, ¿no? La formación, o sea, la Bildung, implica siempre instrucción y disciplina. La educación es más amplia, porque además de la Bildung implica los cuidados o la crianza. Entonces son dos conceptos bien distintos. Entonces, no sé por qué la pedagógica insiste en formar, en educar educadores. Bueno, la vía didáctica de la formación implica la disciplina, es decir, la instrucción, la enseñanza, la erudición, mientras que la vía de la institutio en lo fundamental pasa por la sabiduría, por la virtud, entendida como fuerza capaz de dominar las pasiones, fortaleza mediante la cual el individuo se hace dueño de sí, se gobierna a sí mismo, y para ello la erudición no es necesaria. Esa es la diferencia fundamental entonces entre esas dos tradiciones. Bueno, habría que señalar también que desde luego la institución, ¿cierto? La idea de la institutio siempre estuvo dirigida a ciertos personajes, a los hijos de la nobleza y a los príncipes. Por el contrario, la idea de erudición de Comenio era para todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí tenemos también una cuestión bien diferente, ¿no? La institución no es para todos los seres humanos, digamos así, es para algunos, y justamente por lo que implica, ¿no? En esa misma línea vamos a ver que Rousseau, cuando habla de educación, también está hablando de una educación para Emilio, no un asunto de la escuela ni un asunto, digamos así, masivo. En fin, ese sería otro punto del análisis. Bueno, la invención de la educación o la forma liberal del arte de gobernar, y este ya es el último apartado. Entonces con esto quiero cerrar en la medida en que lo que he planteado es que en el Renacimiento aparecen esas dos líneas, esos dos conceptos claramente diferenciados, y que va a ser a partir del siglo XVIII con Rousseau que se retoma la línea de la institutio de los humanistas por la vía de ese nuevo concepto del vocabulario pedagógico que es el concepto de educación, y eso va a traer implicaciones. También había dicho en la sesión anterior que ese concepto de educación va a derivar posteriormente en el concepto de aprendizaje, y ahí para allá podríamos hablar de competencias y otros asuntos, ¿sí? Y eso es clave en la medida en que el aprendizaje sería como una especie de desbloqueo epistemológico que hace posible que la idea de educación rousseauiana sea posible pensarlo en la escuela, ¿sí? Que ustedes saben que Rousseau no habló de la escuela, pero con el concepto de aprendizaje creo que es posible intentar hacer una especie de educación rousseauiana pero en la escuela. Esa es como la hipótesis ahí. Bueno, entonces hablo de la invención de la educación o esa forma liberal del arte de gobernar. Podríamos decir que hasta ahora podríamos tener una especie de arte disciplinario de gobernar.
Y aquí vamos a ver entonces una modificación en ese arte que es llamado simplemente liberal. El desplazamiento que Foucault señaló en las prácticas de gobierno a partir de la mitad del siglo XVIII tuvo su expresión en el surgimiento... ¿No funciona? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Ya está funcionando? Sí, ahora sí. Decía entonces que el desplazamiento que Foucault señaló en las prácticas de gobierno a partir de la mitad del siglo XVIII tuvo su expresión en el surgimiento de una nueva racionalidad educativa. Se trató de la emergencia de otras formas, medios y fines para pensar las prácticas pedagógicas, y también diríamos las prácticas de gobierno. Tal emergencia estuvo vinculada a la aparición de conceptos como naturaleza, libertad, interés y educación en los discursos educativos del siglo XIX, que en los inicios del XX llevó a la consolidación de las psicopedagogías de corte francófono y anglosajón y la emergencia de lo que otros han llamado sociedad del aprendizaje. Aunque 7 décadas antes de Rousseau, John Locke empleó el término educación en su libro escrito en inglés, no en latín, ¿cierto? Algunos pensamientos acerca de la educación, es solo en el Emilio o de la educación que esta palabra adquiere su significado propiamente moderno. En otras palabras, es con el uso que Rousseau hizo del término educación que reconocemos la emergencia de otro régimen de veredicción en el campo del saber pedagógico, cuyos desarrollos y actualizaciones se verán reflejados un siglo después con la emergencia de las psicopedagogías que encontraron en la biología y en la psicología experimental sus fundamentos. Es necesario aclarar que al considerar el Emilio como una de las expresiones de la emergencia de un nuevo régimen de veredicción en el campo del saber pedagógico, no afirmamos que sea por ello su autor o por esta obra que fue posible tal emergencia. Por el contrario, se trata de señalar cómo el uso que Rousseau hace de dicho término es una de las primeras manifestaciones de un proceso anónimo de transformación y organización de las formas de pensamiento en cuyo marco fueron posibles sus reflexiones. En otro texto que estoy escribiendo, que he llamado como de Emilio a Bart Simpson, para señalar estas modificaciones entre esa idea rousseauiana y lo que acontece hoy, afirmaba también esto y daba como un poco un ejemplo, ¿no? No es que Rousseau sea el autor de ese concepto de educación, es que la educación que recibió Rousseau fue la autora de ese propio concepto que Rousseau tuvo que escribir. Y si nos atenemos a las confesiones de Rousseau, vamos a ver cómo Rousseau habla de su educación, de las noches enteras que pasaba leyendo libros en vela con su padre en la biblioteca que había dejado la madre que murió cuando nació Rousseau. Y entonces ahí ya Rousseau nos da una pista de que primero Rousseau no pasó por la escuela. Rousseau se educó de una nueva manera, y esa práctica de educación de Rousseau, digamos así, es la que le permite a Rousseau escribir sobre esa educación. Por eso diríamos que más bien son las prácticas las que crean la educación, y no es Rousseau el que, autor, crea ese nuevo concepto y lo saca de la manga o de su inteligencia. Es un poco en esa idea. Bueno, pero ¿cuál es la novedad que trae ese concepto de educación? ¿Qué transformación significó en el pensamiento pedagógico? En primer lugar, podríamos señalar que la educación de Rousseau es más dirección o conducción que instrucción o enseñanza. Bueno, esa palabra que antiguamente significaba alimento, me refiero a educatio, es usada ahora para referir 3 cosas distintas: educación, institución e instrucción, del mismo modo que ocurre con los términos gobernante, preceptor y maestro, que hacían referencia a 3 actividades diferentes: criar, instituir e instruir o enseñar. Sin embargo, destaca Rousseau que tal distinción solo produce confusión, pues para que el niño sea bien dirigido no debe tener sino un solo conductor, y ese debe ser utiliza una palabra en francés que es gouverneur. Dice Rousseau: prefiero llamar de gouverneur y no de precepteur o al profesor de esa ciencia, que se trata menos para él de instruir que de dirigir. No debe dar preceptos y sí hacer con que ellos sean encontrados, cosa bien distinta entonces a la idea de la didáctica. La educación se encuentra más cerca de la acción de dirigir o conducir que de la de instruir o enseñar alguna cosa.
En segundo lugar, y a pesar de la proximidad entre los pensamientos de Rousseau y de Locke, que digo yo fue el primero que utilizó esa expresión en un texto no en latín, es posible percibir cómo sus reflexiones se encuentran articuladas y expresan el predominio de racionalidades o formas de gubernamentalidad diferentes. Mientras la educación propuesta por Locke se caracterizaba por su énfasis en la disciplina del entendimiento, la constitución de los hábitos, la importancia del ejercicio y la repetición, acciones vinculadas a la gubernamentalidad disciplinaria, digámoslo en esos términos, el concepto de educación rusoniano expresa la emergencia de una forma diferente de acción educativa y gobernativa. Una conducción, dirección o gobernamiento del hombre fundado en las ideas de naturaleza, libertad e interés de la gente que aprende, o sea, el niño, y en un medio adaptado especialmente para tal fin, o sea, ni la casa paterna de Locke ni la escuela de Comenio. Ese va a ser otro concepto importantísimo de la educación rusoniana. La educación requiere de un medio, y ese medio pues no puede ser ni la casa ni la escuela. Ese medio sería la naturaleza, en el caso de Emilio. Se trata entonces de una educación natural, que abre paso a la espontaneidad, que reconoce en el perfeccionamiento interno de los órganos y en su mecánica propia la posibilidad de acción libre del individuo. Se trata de dejar hacer, de dejar intervenir, de dejar operar la naturaleza. Por eso la llamo también liberal. Es una educación que precisa de una naturaleza particular del sujeto, y es por eso que el Emilio, antes que ser el descubrimiento de un conjunto de leyes naturales de la infancia, como creía Claparède, aquí me salté un pedazo, en fin, el planteamiento de Claparède, un siglo y medio después, le daba al Emilio como la connotación de que ese era el texto fundador en últimas de la idea de infancia, ¿sí? Y los principios biológicos que él vio en su pedagogía, ¿cierto? Pero aquí obviamente se trata de otra cuestión, ¿no? Rousseau obviamente escribió esto antes de la biología. Fue el diseño, digo yo, en el caso de Emilio, fue el diseño de una nueva gramática, a partir de la cual se producirá el discurso pedagógico que en los siglos siguientes llevaría a la aparición de los discursos psicopedagógicos. Entonces, libertad y naturaleza, interés, crecimiento y desarrollo, entre otros términos, marcaron la aparición de un nuevo vocabulario, de un nuevo lenguaje que se inscribió en el saber pedagógico en el mapa de la gubernamentalidad liberal. Un último elemento que podríamos destacar para señalar la novedad que el concepto de educación propuesto por el pensador ginebrino es el llamado que hace para dejar que los niños y en ellos las fuerzas de la naturaleza actúen. Respetar el principio de actividad que es constituyente del sujeto es sobre todo un principio que lleva en sí mismo una economía de acción por parte del adulto en función de la propia actividad del niño. Se trata de un principio de actividad que hace más eficaz la acción educativa, pues antes que oponerse al deseo y al interés del niño, parte de él, lo usa. Esa forma de educación liberal no propone una libertad total, sino una forma de libertad regulada. Se trata de una educación que es conducción y dirección, y por eso es una forma de gobierno de los individuos mediante la producción y regulación de su libertad. En términos de Foucault, es gobernar menos para gobernar más. En nuestros términos, educar menos para educar más. Y educar menos quiere decir no enseñar, por ejemplo. Y ahí está la radicalidad del planteamiento rusoniano cuando insiste en que no es necesario enseñar nada. Todo tiene que partir de la acción propia del sujeto. Hay una inversión ahí entonces de la economía. Y esa aparente desperdicio de tiempo que Herbart anunciaba cuando hablaba del Emilio de Rousseau, Herbart decía, bueno, pero un maestro dedicado a formar un alumno durante 25 años, pues es un desperdicio, no puede ser. Entonces fíjense que se trata de otra idea de economía, ¿no? Para Rousseau, economía quería decir no enseñar, todo lo contrario de Comenio, ¿cierto? Un método rápido en pocos años, ¿cierto? Rousseau decía más bien, démosle tiempo a esto, dejemos que la naturaleza obre,
porque eso es lo que garantiza que la educación sea cada vez más eficiente y eficaz, ¿sí? Y en la educación de Emilio, educar o gobernar menos quiere decir intervenir menos, hacer menos para que él haga más, solo que bajo ciertos límites y en un medio determinado. La educación liberal es una economía de la educación, pero eso no quiere decir que sea débil o escasa. Por el contrario, ella es intensiva, permanente, constante. Es una educación de la naturaleza, de los hombres y de las propias cosas. Una educación que exige más trabajo del preceptor, pues no solo debe estar atento y actuante en todo momento, desde los primeros años y hasta el ingreso al mundo social, sino que además debe evitar que su presencia y acción sea directa o muy evidente. Para eso, la educación de los hombres debe, si es posible, ser sustituida por la educación de las cosas, hecho que significa ocuparse de controlar y regular el medio en donde ella debe acontecer. Así, la acción del preceptor, que en Locke era directa, evidente y sobre el individuo, en Rousseau es indirecta, imperceptible y sobre el medio. Manipular el medio es acondicionar y preparar un espacio y regular unas condiciones para que el individuo aprenda a través de lo que experimenta allí. Esa es la nueva tarea del pedagogo, podríamos decir, ya no es maestro, ¿cierto? No se trata más de la enseñanza de contenidos, de razonamientos o de juicios morales. Su acción no es directa, su acción es opuesta a la didáctica y ella es, digamos así, en ese sentido y por eso educativa. Entonces yo creo que ya finalmente con esto queda clara esa diferencia y ese recorrido inicial muy superficial que he planteado aquí entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Y la importancia que va a tener entonces esa idea de educación en términos de las posteriores teorías pedagógicas. Por eso también señalo yo en el texto que ese concepto de educación está entonces vinculado con la aparición de la pedagogía y no es tanto el concepto de enseñanza como lo vio Olga Lucía Zuluaga, por ejemplo, y en eso pues tomo una distancia, marco, digamos así, una distancia con ella en eso, aunque desde luego no quiere decir que la didáctica y pedagogía sean dos cosas completamente distintas, ¿no? Herbart, la tradición alemana creo que dejó muy claro eso, ¿no? Cuando Herbart incluye la didáctica dentro de la pedagogía. Y la fórmula que plantea Herbart para ello es la enseñanza educativa. Cuando Herbart habla de la enseñanza educativa está hablando con Rousseau y está diciendo no hay enseñanza que no tenga una dimensión educativa, es decir, que vaya más allá de la erudición, digámoslo en otros términos. Toda enseñanza, para que sea tal, debe apuntar a la educación, es decir, a esa conformación moral, ética del sujeto. Por eso para Herbart la pedagogía tiene como fin la formación del carácter moral, no la erudición. Y por eso también conceptos tan importantes en la pedagogía herbartiana como el concepto de multiplicidad del interés, ¿sí? El fin mediato de la pedagogía es crear en el sujeto un interés múltiple, es decir, no crear un hombre unidimensional, digámoslo así, ¿sí? La pedagogía no debe preocuparse si ese individuo va a ser abogado, médico o qué va a hacer. Ese no es el problema de la pedagogía, ¿sí? Desde el comienzo la pedagogía está para crear multiplicidad del interés, múltiples opciones en el sujeto, en el individuo, para que finalmente ese individuo tenga una conformación moral, un carácter moral, y de eso se debe ocupar la pedagogía. Esa pedagogía entonces herbartiana obviamente está también en esa línea de la formación, ¿sí? Ahí está su diferencia. Entonces ese concepto de educación es el que finalmente nos va a llevar a plantear el problema del aprendizaje. Y si ustedes miran y releen a Emilio, podrán darse cuenta de el error de interpretaciones pedagógicas superficiales que consideran la escuela activa como básicamente un dejar hacer, ¿cierto? Y donde eso que se llama el profesor, el maestro, pasa a ser simplemente un guía y está de lado y no interviene, y lo importante es el niño y los intereses, ¿sí? Creo que desde Rousseau queda muy claro que la labor del educador, de ese gobernador
para traducir la expresión de él en francés, ¿cierto?, de ese gobernador es mucho más, digamos así, activa, ¿sí?, porque tiene que condicionar el medio para que sea posible la educación. Usted no está hablando de cualquier cosa, no está hablando de una renuncia en favor de los intereses del niño, ¿sí? Es más, su presencia es muy fuerte, solo que no tan visible. De eso se trata el gobierno liberal, ¿cierto?, de no hacerse visible, gobernar menos, pero para gobernar más. Y creo que eso, los discursos contemporáneos de la libertad y de ciertas pedagogías críticas están ignorando justamente esa idea, ¿no? Entonces es más bien como una especie de laissez-faire, ahí sí, dejemos hacer. Y eso obviamente no tiene nada que ver ni con Rousseau, ni con la educación liberal, ni con la pedagogía activa. Bueno, gracias.